Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Matías Orejols, me encuentro junto a Facundo Guadaño y tenemos un invitado muy especial, el historiador Ariel Petruccelli, que bueno, escribió un paper interesantísimo que de hecho para mí fue un alivio encontrar, que se titula Teoría y Práctica de Colonial, un análisis crítico. ¿Por qué digo que fue un alivio para mí encontrarlo? Porque bueno, yo soy licenciado y profesor de la UNLP en artes visuales, en artes plásticas, y ahí la formación es estrictamente decolonial o anticolonial. Y bueno, me saturaron con bibliografía de estos autores, ¿no? De los autores de coloniales. Y yo, por tener una formación más orientada a la filosofía científica, Mario Bunge, Karl Popper, Bertrand Russell, o escritores como Sebrelli, o más de la vertiente de defensores de la modernidad, siempre me chocaron esos textos como los veía como incoherentes, como dogmáticos, como llenos de falencias, y ya tenía como una opinión propia sobre ellos. Pero cuando encontré el paper de Ariel, encontré como una forma muy clara de ordenar tipo, esas ideas que a mí se me venían cuando leía los textos, y dije, este tipo me entiende, me sentí como comprendido por Ariel. Así que fue un gran alivio, recomiendo muchísimo el paper. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Recordás ese trabajo? No sé cuántos años ya tendrá. ¿Cómo estás, Matías? Y no tiene tantos, lo publiqué, si no me equivoco, en 2020. Ah, no, es reciente. Es bastante reciente. Sí, lo que sucede eh, es que hay como muy poca literatura, textos abiertamente críticos, ¿no es cierto?, sobre la opción de colonial. Yo creo que hasta ahora hay solamente dos libros que son como compilaciones, ¿no? Hay textos críticos, por ejemplo, sobre algunas versiones o vertientes intelectuales que pueden ser emparentadas con lo de colonial en América Latina, ¿no? Que sería los estudios postcoloniales, ¿no? De la India. Bueno, ahí está el clásico libro de Derek Cheever, pero como crítica específica a la opción de colonial había muy poco, y, y a mí lo que me sucedió es que, bueno, yo enseño teoría de la historia en la Universidad Nacional del Comahue, o sea, a ellos los leía como, bueno, como parte de lecturas teóricas, y siempre encontraba que me provocaban muy poco estímulo intelectual, me parecían que eran un discurso muy vacío, muy poco sólido, muy poco consistente. Eh, de hecho, cuando escribí un libro muy extenso dedicado a cuestiones teóricas que se llama El marxismo en la encrucijada, decidí no discutir la opción de colonial porque no me parecía que hubiera una riqueza intelectual equiparable, ¿no es cierto? Por ejemplo, no sé, a discutir la obra de Ernesto Laclau o de Michael Mann o de Hayden White, que eran los autores con los que yo discutía en ese libro, ¿no? Eh, pero lo que sucedió en los últimos años es que la llamada opción de colonial, a pesar de sus muchas falencias teóricas, de hecho yo creo que no es estrictamente una teoría, la consigo más bien como una retórica, ¿no? Lo que ha concitado es mucha atracción, mucho atractivo, mucha fascinación, e inclusive esa fascinación en el ámbito académico, ¿no? Entonces, de repente uno se encuentra actualmente que los discursos decoloniales proliferan en las universidades y que en muchas reformas educativas, por ejemplo la de Neuquén, eh, impulsadas por gobiernos de todo punto de vista nada radicales, sino más bien propiamente gobiernos completamente comprometidos con el sistema capitalista, adoptan sin ningún tipo de problemas la perspectiva decolonial, ¿sí? Entonces, bueno, a partir de esa circunstancia, ¿no? El impacto social y político de estos textos o estas teorías o estos discursos es que, bueno, yo y alguna otra persona dijimos, bueno, algo hay que decir sobre esto, ¿no? Porque creo que son discursos también muy vacíos, pero que resultan muy atractivos, porque, bueno, por supuesto que afrontan problemas reales, ¿no? O sea, por supuesto que el colonialismo es un problema real, por supuesto que las cuestiones raciales son reales, que la discriminación es real y son problemas, pero ellos lo presentan, lo analizan de una manera peculiar, muy problemática, y por supuesto que ofrecen soluciones aún más problemáticas, ¿no?
Y me parece que en la medida en que nadie diga nada, ¿no? Bueno, esos discursos proliferan como con un camino muy allanado. Entonces, bueno, hay como que salir a discutirlas un poco. Claro, a Yo, mí me, mi me llamaba la experiencia es atención que una eso, vez que uno... me llamaba la atención en la facultad eso, que eran textos que nadie discutía, nadie, o sea, se daban como verdades evidentes y de forma completamente acrítica. Sí, 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 eso es así. Yo hace poco, justamente en Neuquén, yo ahora no vivo en Neuquén, vivo en el Bolsón, pero viajé a dar un seminario que organizaba un sindicato docente, ATEM, con el que yo tengo históricamente mucha vinculación. Y claro, era una cosa muy llamativa porque buena cantidad de la gente que asistía al seminario, por supuesto que tenía prejuicios favorables con respecto a la opción de colonial, todo les sonaba muy lindo y de repente se encontraban con una mirada distinta y mucho más crítica, pero que, pero que los convencía, ¿no? Tengo el caso de una experiencia, puede no ser representativa, ¿no? Puede ser algo excesivo o un caso particular, pero un compañero, un amigo, que justamente el día que yo daba el seminario, él tenía clases de historia americana, se cruzó con una compañera y dice, ¿cómo andás? Vine a hacer el seminario de los decoloniales. ¿Y qué tal? Le dice. Mira, yo era decolonial hasta hace media hora. Salí convencida de que, o sea, encuentro que no son discursos tan fáciles, tan difíciles de desmontar, si uno se toma el trabajo de mostrar cuáles son sus problemas, más allá de su apariencia seductora, ¿no? Que es un punto en el que hay que reparar, ¿no? Son discursos Claro. muy seductores entre gente que se considera progresista o quizá de izquierda o crítica del sistema, pero que bueno, pero que puede terminar comprando usones, ¿no? Como decimos en Argentina. Claro, ¿no pensás que esta difusión de los textos de coloniales en las universidades también tiene cierta relación con que la teoría de colonial pareciera reforzar ciertos aspectos del llamado relato kirchnerista, como que dentro del relato, dentro de la mitología, de las ideas que circulan dentro de los ambientes kirchneristas, parece como que la teoría de colonial entra bastante bien, ¿no te parece? Con esta idea, por ejemplo, exagerando, ¿no? Las visiones del llamado relato de no endeudarse con el FMI, no ser colonia de Estados Unidos, toda esa idea dentro del relato kirchnerista como que está es bastante en consonancia con las ideas de coloniales. Más allá de si el kirchnerismo es realmente así o es como se hizo un discurso. Sí, sí, pero creo que tiene una beta más de complejidad ese asunto. Yo creo que, por supuesto, el kirchnerismo puede usar perfectamente y puede no encontrar nada disruptivo, pero por una razón menos inmediatamente política y más profundamente intelectual, que es, se ha perdido vamos a decir la palabra maldita, ¿no? La fe ilustrada en la potencia de la razón, de la argumentación, ¿no? O sea, estamos en un mundo, creo que esto es lo que define a la posmodernidad, ¿no es cierto?, como escena intelectual contemporánea, en un mundo donde, curiosamente, eh, vivimos una sensibilidad romántica, ¿no? Es una cosa muy curiosa porque yo siempre recuerdo cuando Eric Hobsbawm, al analizar la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que no reduciendo las causas de esa conflagración, ¿no?, a este elemento, pero decía, desde el punto de vista ideológico, en el escenario de la Segunda Guerra Mundial, las dos corrientes herederas de la Ilustración, el liberalismo y el socialismo, lucharon juntas contra la corriente heredera del romanticismo del siglo XVIII, ¿no? El nazifascismo. Claro, el nazifascismo fue donde las corrientes ilustradas luchaban entre sí, ¿no? El liberalismo y el socialismo, y a finales de los 80, principios de los 90, como que se habría impuesto el liberalismo, ¿no? Y, pero el liberalismo como tradición ilustrada, ¿no? O sea, se supondría que viviríamos en un mundo ilustrado como el que vaticinaba Fukuyama en El fin de la historia del último hombre. Y sin embargo, cuando uno observa la realidad, la sensibilidad dominante, por lo menos en el mundo occidental, es fuertemente romántica, tanto entre el ala conservadora como en el ala progresista, ¿no? En ambos polos, ¿no?, pesa mucho más la emoción que la razón, el relato que la verdad, ¿no?, la implicación ideológica de lo que se dice
que la veracidad sobre lo que se está diciendo. Entonces, a mí lo que me parece es que la opción de colonial, por supuesto que habría muchos de coloniales, y sería injusto no reconocerlos, que no han apoyado ni han simpatizado con los progresismos latinoamericanos, ¿no? Otros sí, ¿no? En ese plano hay de todo. Algunos pueden sentirse más cómodos con el kirchnerismo o con el MAS de Evo, ¿no es cierto?, en Bolivia, o con la experiencia de Correa, y otros no, fueron muy críticos, ¿no? Pero me parece que más allá de los posicionamientos políticos ante eventos circunstanciales o coyunturales, lo que hay de fondo es ese discurso emocional. Y yo creo, soy un convencido de esto, que buena parte de la proliferación de los discursos básicamente emocionales y románticos y no racionales en el discurso público tiene que ver con la omnipresencia de la publicidad, ¿no? O sea, esto parece una cosa medio traída de los pelos, pero cuando uno repara en quién forma y cómo se forma la subjetividad de las personas, yo soy un convencido que en las últimas décadas la industria publicitaria, omnipresente, ¿no? Por todas las vías en nuestra vida, reforzada por las lógicas de redes sociales, forma mucho más las subjetividades que los partidos políticos, hoy convertidos en cascarones vacíos, e incluso la escuela, ¿no? Y de hecho, la escuela va como permanentemente por detrás de las innovaciones que prepara el capitalismo, ¿no? Ahora, qué sé yo, en su momento todos los docentes estaban locos viendo qué hacían con Google, viendo qué hacían en su momento con Encarta, algunos ya ni se deben acordar de Encarta, y ahora, por supuesto, con la inteligencia artificial, ¿no? Pero todo eso son fenómenos que van modelando la subjetividad y estas corrientes, el amplio abanico de corrientes postmodernas, se presentan críticas, pero es una criticidad que en realidad acompaña la dinámica del capital, ¿no? Por supuesto que puede haber tradiciones ilustradas que no sean críticas del capitalismo, ¿no? O sea, dentro de la tradición ilustrada hay de todo, ¿no? Y hay ilustrados sumamente dogmáticos, ¿no? Pero me parece que enfrentar intelectualmente el mundo en el que vivimos requiere un fuerte fundamento ilustrado, al cual se le pueden hacer aditamentos, acompañamientos, matices provenientes de esa otra gran tradición que es la romántica. Pero me parece que el mundo actual es básicamente romántico, en el que la ilustración va quedando acorralada, e inclusive la ciencia misma va tomando derivas cada vez más cientificistas, ¿no? Entonces ahora es muy común escuchar sí a la ciencia, ¿no? Pero la ciencia no es una doctrina religiosa a la que yo debo seguir. La ciencia es algo que se practica y quien practica un poco de actividad científica sabe de la provisionalidad de las tesis, de las hipótesis, de la relatividad de las afirmaciones, la cautela con la que se debe tomar cada, eh, cada cosa que se diga o cada teoría que se intente elaborar, ¿no? O sea, la ciencia nunca podría dar, por lo menos eso es lo que yo creo, respuestas imperativas, ¿no? Te puede dar algún tipo de oración, pero te presenta en general más preguntas que respuestas, y siempre las respuestas no pueden ser en un plano imperativo, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago estudios bueno, y todos los estudios dicen que tengo cáncer, ¿no? Ahora, ¿cuál es la respuesta científica ante qué hacer ante el cáncer? No hay una respuesta científica porque es un problema multidimensional que excede a la ciencia. Yo puedo saber, la ciencia me puede decir, bueno, vos tenés tantas probabilidades en tal situación, si haces esto, si haces lo otro. Ahora, uno debe someterse a quimioterapia sin certeza de que eso salga bien y tener costos grandes, o uno debe preferir quizá arriesgar a vivir menos, pero en mejores condiciones. Son problemas que exceden al conocimiento científico, ¿no? Que tienen que ver con la reflexión filosófica, con convicciones valorativas, con creencias religiosas inclusive, ¿no? Ahora, Ariel, Entonces, sí, 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 es que sí, volviendo a un tema fundamental, y haciendo un poco de abogado del diablo, porque tampoco quiero que se me tome a mí como que estoy a favor de los decolonialistas, porque si hay alguien que detesta a Quijano, Grossfogel, Dussel,
y otros soy yo. Pero claro, en su vaguedad, no podrían decir, y creo que la genealogía de las ideas de ellos viene por este lado, considerando dialéctica de ilustración y crítica de la razón instrumental de Ornish Horkheimer y Horkheimer el Ujú. otro, pueden tomar, por ejemplo, Grossfogel era uno, pero Quijano también, que esta cuestión de las redes sociales es una cosa de la calculabilidad eh, capitalista que aún sigue colonizándonos a partir de Elon Musk. O sea, sería un argumento tirado de los Ujú. pelos, pero que podría ir por ese lado. O sea, como que podrían argumentar algo así. No sé si crees que podría llegar a ser Sí, plausible tal claro, cosa. sí, claro que lo pueden argumentar y de hecho eso tiene una punta de realidad, ¿no? Claro, la ciencia colocada al servicio de la acumulación de capitales, ¿no? Genera 3 millones de desastres y de problemas. Entonces es muy comprensible que visualizando esos problemas alguien diga, entonces hay que deshacerse de la ciencia, ¿no? Ante los monstruos es muy tentador decir, entonces me arrojo en brazos del irracionalismo, ¿no? O sea, ante los problemas de la ciencia me refugio en la magia o en la religión. El problema es que este refugio pierde un canto cuando vos te haces consciente de los desastres a los que ves los problemas de la ciencia, porque la ciencia es parte en la sociedad en la que vivís. Si nos vamos a la Edad Media, no había nada prácticamente de ciencia y todo lo desastre lo provocaba la religión. Entonces, lo que me parece que falta son esas miradas mesuradas, ¿no? El problema no es tirar el niño junto al agua sucia. Por supuesto que la razón no es omnipotente y la razón al servicio del capital baja en monstruos. El punto es sobre dónde me paro, sobre qué nos paramos para afrontar esos problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, la opción de colonial dice, bueno, todo el problema es que es un problema epistémico, ¿no? Hay una episteme eurocentrada que es la fuente de todos los males, ¿no? Bueno, eso claro que resulta atractivo, ¿no? Uno ve los males, ¿no? Y te dan una receta que parece simple. La fuente de todos los males es una idea equivocada. Entonces, dicen, hay que desprenderse epistémicamente. Vos tenés que abandonar la episteme eurocentrada, la filosofía occidental. Pero claro, cuando uno rasca un poco, decís, pero, che, pero ¿qué es la filosofía occidental? Porque la filosofía occidental, lo que llamamos la filosofía occidental, hay de todo, ¿no es cierto? Racionalistas de todos los colores y racionalistas de todas las vertientes. Ahí yo quiero Tener hacer pensamiento religioso, claro, una observación, que esta idea sí. de la filosofía occidental tal como lo manejan los decoloniales, paradójicamente, es una idea muy occidentalista y muy eurocentrista también, porque si uno hace una visión más universal de la llamada filosofía occidental, se da cuenta que no es algo que nace solamente en Europa, sino que es, como toda la cultura humana, es un entramado muy complejo donde, bueno, los griegos tenían contacto con los hindúes, Uh-huh. hay un montón de tradiciones que se recuperaron de los islámicos, influyeron muchísimas cuestiones culturales de sectores que eran totalmente alejados de Europa, por ejemplo, el mismo cristianismo, que es una religión medio oriental, ¿no? O bueno, habría que ver hasta qué punto lo que llamamos filosofía griega es realmente dentro del occidente geográfico, pues ya el mismo concepto de occidente es bastante complicado de definir, ¿no? O sea, esta idea de la filosofía occidental son estos autores que están íntimamente relacionados con, por decirlo así, el alma de Europa, es medio como reproducir una visión eurocentrista de la historia del pensamiento. No sé si está de acuerdo con esto. Sí, básicamente, yo soy profesor de historia, ¿no? También enseño historia de Europa medieval y moderna, además de teoría de la historia. Y cuando uno ve esos discursos, son básicamente ignorantes, o sea, además de curiosamente eurocéntricos, estás ignorando montones de influencias eh, y montones de cosas y de diversidad. Se están metiendo demasiados gatos en la misma bolsa y eso no ayuda nada a entender lo que sucede, ¿no? Entonces, eh, es como una operación ideológica. Claro, su simplicidad
genera un atractivo, ¿no? Porque a mí siempre, como yo soy marxista, me gusta poner ejemplos de mi tradición, pero no porque sean mejores que otros, sino porque uno muestra la capacidad crítica cuando la capacidad crítica deviene también autocrítica, ¿no? Entonces, bueno, en el seno de la tradición socialista, claro, Proudhon tenía una consigna muy políticamente muy potente, ¿no? Él decía, la propiedad es un robo, ¿no? Claro, si uno quiere anclar el problema de la desigualdad de clases, eso es una cosa muy simple. La propiedad es un robo y ahí se acabaron los problemas. Si las cosas fueran tan simples, Marx habría perdido el tiempo, ¿no es cierto?, en escribir El Capital y en estudiar años y años en el Museo Británico, si ya lo había resuelto, perdón, la propiedad es un robo. La opción de colonial es como un equivalente en el caso de, no de la explotación de, sino de la opresión colonial. ¿No es cierto? El problema es la epistema eurocentrada, punto, se acabó el problema. Es muchísimo más complejo, muchísimo, muchísimo más complejo. Y por supuesto que cualquier tradición más o menos ilustrada tiene montones de problemas, ¿no? Yo siempre digo, cuando yo escucho esos mitologemas posmodernos o decoloniales o poscoloniales, ¿no es cierto? Como Ibris del punto cero. Bueno, hay montones, ¿no es cierto? Son palabritas que se echan a rodar y enseguida todo el mundo las está repitiendo, que no significan nada. Por supuesto que en la tradición marxista pasaban cosas parecidas, a una escala mucho menor, ¿no? Pero por supuesto, yo, no sé, la dialéctica en la tradición marxista se usó y abusó de ella de mil maneras, ¿no? Entonces, nadie sabía muy bien qué significaba dialéctica, pero vos decías cualquier soncera, le agregabas la palabra dialéctica y parecía que estabas diciendo algo profundo, ¿no? Bueno, a mí me parece Ahora, que pasa hubo exactamente eso marxistas que en la dijeron, escuela de che, Frankfurt, que es básicamente, bueno, parte de dónde viene la tradición decolonial. Dialéctica de la Ilustración, por ejemplo, es un poco eso. claro, la escuela de Frankfurt para mí es un sitio, yo creo que no hay un marxistódromo, ¿no es cierto?, para decir quién es más o menos marxista. Pero lo que sí puedo decir sin ninguna duda es que las distintas vertientes o tradiciones marxistas, la escuela de Frankfurt es una de las más presentes en la actualidad y es una de las que a mí me parece más problemáticas y menos interesantes, ¿no? O sea, la escuela de Frankfurt, que además tiene distintos autores que no dicen todo lo mismo y distintos momentos, pero la deriva de la escuela de Frankfurt es una deriva que podríamos decir comienza con una intencionalidad procientífica y fuertemente materialista y se va desplazando hacia una inclinación cada vez más filosófica, más especulativa, menos científica. Eh, y es esa vertiente la que llega al mundo contemporáneo, que por eso no encaja mal con ciertas perspectivas emocionalistas o tendencialmente irracionalistas del mundo contemporáneo. A mí me gusta más otro tipo de marxismo, ¿no? Además, la escuela de Frankfurt tenía otra característica, que es su poco compromiso político, ¿no? Una corriente muy intelectual, y esto encaja también muy bien con el mundo contemporáneo, porque los discursos decoloniales son como discursos que van muy bien en un mundo en el que se hace política a través de redes sociales, ¿no? Los eslóganes, el Cuando pensamiento uno piensa en polarizado. organizaciones políticas, exactamente, ¿no? Cuando uno piensa en cosas más sólidas, eso tiene otro color, ¿no? Ahora, la escuela de Frankfurt, eh, cuya importancia intelectual es indudable, pero así como es indudable, es tremendamente problemática, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí siempre me llama mucho la atención algunos de las tradiciones marxistas, a mi juicio, más interesantes, han estado casi eclipsadas, ¿no? Por ejemplo, Isaac Deutscher, ¿no? Para mí, Isaac Deutscher es el mejor historiador del siglo XX. Yo lo coloco inclusive por encima de Eric Hobsbawm, ¿sí? Sin embargo, es casi desconocido. Ahora, Isaac Deutscher te da una combinación de análisis histórico empíricamente riguroso, eh, calidad literaria, no sé, es como un Dostoyevsky escribiendo, solo que con rigor documental, ¿no? Y capacidad analítica, ¿no? Que eso muchas veces, por ejemplo, cuando uno lee a los autores analíticos, ¿no? De la filosofía analítica del lenguaje, o los marxistas analíticos como Gerald Cohen, son discursos muy sólidos,
muy rigurosos, quienes apreciamos la lógica y el rigor, los apreciamos muchos, pero que se hacen arduos para leer para quien no tiene una sólida formación científica, lógica, y no está dispuesto a seguir un entramado sumamente entrelazado de tesis, hipótesis, demostraciones, si A por tal, si A más B, esto se deduce de lo otro, ¿no? Por otro lado, hay otras tradiciones literarias, ¿no? Que les encantan las metáforas, eh, las construcciones lingüísticas y carecen de todo rigor lógico. O por otro lado tenés investigaciones empíricas con mucho dato, con mucha indagación documental, pero que no saben qué demonios hacer con esos que conocen tan bien, ¿no? Tienen dificultades para elaborar hipótesis. O sea, y pueden ser actividades intelectuales que perfectamente se pueden disociar porque son distintas, ¿no? Es como jugar distintos juegos, ¿no? Distintos juegos de pelota, ¿no? Que juegues bien al fútbol no quiere decir que juegues bien al básquet. Y que juegues bien al básquet no quiere decir que entiendas el handball. Básicamente, o sea, Entonces, estás es hablando muy... de, pero estás hablando de básicamente cientificismo o materialismo de un lado, interpretativismo o idealismo por el otro, y lo último sería como investigación etnográfica, casi sin teoría, puro O dato. empirismo, o Claro, empirismo. eso sería. Sí. Claro, esas cosas perfectamente se pueden disociar. Algunos, como yo, pensamos que es una tragedia su disociación, ¿no? Que eso hay que juntarlo. Pero ojo, juntarlo sabiendo que son juegos diferentes, ¿no? Que construir un relato con uso de metáforas no es lo mismo que construir un entramado argumental. Está muy bien que quien pueda hacer un sólido entramado argumental también pueda ponerle color y sabor humano, ¿no? Y quien que tenga buena capacidad analítica también tenga un buen manejo de datos, de estadística, etc. Bueno, lo que yo digo es que Deutscher conjuga todo eso, ¿sí? Y lo conjuga bien. Entonces, no sé, yo cuando enseñaba, cuando doy clases, no en el pasado, en el presente inclusive, sobre teoría de la historia, el giro lingüístico, ¿no? Bueno, les trato de mostrar a mis estudiantes cómo se reiría eh, un tipo como Deutscher, las trifulcas entre historiadores en torno al giro lingüístico, porque era una persona, y en sus libros de historia rigurosa está lleno de ilustraciones tomadas de la poesía o de la literatura, e inclusive puede ir más lejos, puede tejer diálogos imaginarios, pero que no están al servicio de una imaginación sin controles, sino que está al servicio de hacer plausible una mirada teórica, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es lo que sucede con la opción de colonial? La opción de colonial lo que cultiva son los artificios retóricos, ¿sí? No tiene prácticamente nada que decir en construcción de hipótesis. Yo cuando leo sus textos me cuesta encontrar hipótesis. No hay hipótesis en el sentido científico de la palabra, ¿no? Como cuestiones bien especificadas, bien formuladas y que presentadas de tal manera que es lo que permite su falsabilidad para ser ¿no? Nada es falsable, ¿por qué? Porque todo es tremendamente ambiguo, ¿no? Esa ambigüedad que puede resultar muy atractiva, es lo que le quita todo tipo de valor científico. Entonces, no hay eh, solidez teórica. Y tampoco hay solidez empírica, ¿no? Cuando uno lee lo que dice Miñolo sobre el Renacimiento, tiene vaguedades que además están plagadas de errores empíricos, ¿no? Groseros en algunos casos, de manera muy contradictoria, ¿no? Saberes otros, ¿no? ¿Por qué el saber sería otro? Es porque hay un uno, hay un saber, ¿no? Que están reconociendo como Europa, o creen que es Europa, o a lo que ellos creen que es el pensamiento occidental, como el uno, ¿no? Y con respecto a ese uno hay otros, ¿no? Bueno, no sé por qué serían otros. Para mí, los otros son todos pensamientos, ¿no? Sí. Lo que hay son distintos tipos de pensamiento y tenemos que analizarlos y ver cuál es el rigor, la pertinencia, la importancia, la solidez de cada uno. Ahora, cuando ellos dicen pensamientos otros, bueno, uno esperaría por lo menos que te presentaran etnográficamente, si querés, o analíticamente, bueno, cierto detalle de cuáles son esos pensamientos, qué dice.
y en realidad uno no se encuentra eso, ¿no? Hay como un otro que es una especie, no sé, de indígena imaginario, Sí, ¿sí? sí, Que totalmente. poco tiene que ver con los indígenas reales. Yo que soy un militante muy próximo a la causa mapuche en la Patagonia, bueno, en el mundo mapuche hay mil perspectivas distintas, ¿no es cierto? Algunas muy románticas, etnicistas, que encajan muy bien con lo de colonial, y otras no, ¿no? Hay de todo, pero en todo caso, yo no encuentro en los textos de coloniales, por lo menos en los de la generación clásica, dejo un margen de duda, porque uno no, bueno, la vida es corta, uno no puede leerlo todo. Si hay, no sé, generaciones jóvenes de pensadores y pensadoras de coloniales que estén haciendo otro tipo de cosas, yo no lo he encontrado, pero no lo descarto como una posibilidad, pero no encuentro ese registro empírico de decir, bueno, al menos esta gente me está aportando un conocimiento valioso de qué es lo que están pensando los tojolobales o los mapuches o quien sea. Entonces, no hay rigor teórico, no hay riqueza empírica. ¿Qué es lo que hay? Retórica seductora. ¿Sí? Claro. Yo diría, Ariel, La retórica, que esa retórica entra como bastante bien en el estilo del panfleto, ¿no? Yo cuando leo los decoloniales, es como que leyera un panfleto donde todo el tiempo te están invitando a ser decoloniales, ¿no? Como los panfletos de los religiosos que te tratan de meter en su iglesia. Yo cuando los leí era así, es como traducido, ¿no? Como a mis palabras, lo que yo entendía era, hacete de colonial, es lo más ético, es lo mejor. yeah. Para salir de los problemas de América Latina y del tercer mundo, hacete de colonial, pero ese hacerse de colonial nunca se terminaba de entender qué era específicamente. Absorber, digamos, el mismo lenguaje del panfleto, como vos decías, de hablar de una Europa, de un pensamiento occidental como algo problemático, pero se queda ahí en la superficialidad. Claro, por supuesto, todo discurso político tiene algo de panfleto, ¿no es cierto? Y bueno, para hablar de mi tradición, que es la marxista, bueno, hay muchos textos clásicos, inclusive el Manifiesto Comunista, que son panfletos. Yo no lo condeno solo por ser panfleto. El problema de los textos de la opción de colonial es que solo son panfletos, ¿no? Yo siempre recuerdo algo que dijo Max Weber en un escenario muy poco propicio a que Max Weber, que y nada tenía de socialista o de comunista, sino más bien profundo crítico y enemigo del socialismo, pero que tenía un gran respeto intelectual por Marx, como lo tiene cualquier persona que valore las ideas, ¿no? O sea, cualquier persona que valore las ideas no puede no valorar a Marx, como cualquier persona que valore las ideas no puede no valorar a Popper o a Platón, aunque no las compartas. Weber decía, y lo decía ante un público de altos oficiales del ejército austrohúngaro en 1918, ¿no? En medio de toda la Europa del capital, la Europa conservadora, horrorizada por la revolución bolchevique, ¿no? O sea, no había ninguna razón en ese contexto para que Weber hiciera algún guiño circunstancial al marxismo, pero él les dijo, miren muchachos, por más que uno condene, y yo las condeno, ¿no? Sus conclusiones políticas, en el Manifiesto Comunista hay un puñado de tesis científicas mucho más importantes que en cantidades de tesis prolijamente escritas y publicadas, ¿no? Entonces, Weber le reconocía valor científico no al capital, porque por supuesto al capital sin duda, ¿no? Sino a un panfleto, al Claro. Manifiesto Comunista. Bueno, justamente acá O hay sea, algo muy, muy importante vos que, en un panfleto en el que estás invitando a una causa política, podés tener, es solo panfleto, con un agravante. El Manifiesto Comunista es la presentación de una fuerza política, no es el paper de un académico. Marx no es un académico, de hecho está fuera del mundo académico. La opción de colonial están dentro del mundo académico. ¿Sí? Yo al mundo académico o a los investigadores académicos, a la gente del CONICET, de los centros de investigación, no les pido que no hagan política. ¿Sí? Lo que sí les pido es que, como científicos, sean rigurosos y después que hagan políticamente lo que quieran, ¿no? Pero rigor científico. O sea, la primera obligación de un intelectual académico, hay intelectuales que no son académicos, ¿no? Y ahí yo lo miraría con otra vara. Pero la primera obligación de un intelectual académico es el rigor científico. Vos no podés manejar a la chacota los datos, no podés ignorar los datos, no podés carecer de rigor lógico. Esa es tu primera obligación, que yo no se la pediría a un político.
¿no? La retórica es más importante en un político y yo le podría perdonar más, bueno, cierta vaguedad en los datos, cierta inconsistencia lógica, etc. Ahora, el problema de la opción decolonial es que donde son más inconsistentes es donde su obligación sería hacerlo más, en lo que tiene que ver con el rigor empírico y la consistencia lógica. Y donde son más eficaces y más sólidos y más fuertes es en la retórica, que eso estaría muy bien si ellos fueran puramente políticos, pero no son puramente políticos, de hecho, en general no son militantes políticos muy abiertamente, sino que ellos militan en la universidad, ¿no? Entonces es como una especie del el peor de los mundos posibles, ¿no? Haces política en el lugar menos apropiado y en ese lugar no haces lo que mejor tendrías que hacer. Y eso termina colaborando en enturbiar el debate público, ¿no? O sea, porque en vez de que los intelectuales académicos ayudemos a la población a tener mejores herramientas para entender la realidad, ¿no? Porque yo creo que eso es como concibo mi docente. Por supuesto que yo no reniego de mis ideas ni las oculto, pero mi obligación no es hacer propaganda de marxismo en mis clases de teoría de la historia. Mi obligación es decir, en teoría de la historia se discuten estas cosas, las corrientes son esta, y a las corrientes, inclusive a las más adversas, tengo la obligación de presentarlas de la mejor manera, no como una caricatura, un muñeco de paja. Bueno, eso justamente Entonces, a hacen mí los lo que me parece decoloniales cuando critican la modernidad, la exactamente. ilustración, el positivismo. Uno de los ejemplos más claros es cuando hablan de positivismo. No citan ningún autor positivista, se nota que jamás leyeron ningún autor positivista, citan mal las ideas del positivismo, no tienen idea de lo que es el positivismo, pero se la pasan hablando del positivismo. Sí, totalmente. Y buena parte de las cosas que ellos, de los problemas que ellos detectan, ¿no? Por ejemplo, la influencia de la política en la ciencia, que es real, por supuesto que hay influencia de la política en la ciencia, pero eso lo había pensado maravillosamente Nyorat, ¿sí? Entonces, ellos ignoran a Nyorat y entonces abordan los problemas de Nyorat peor que Nyorat, desconociendo a Nyorat. Entonces, bueno, es un problema. Claro, Ariel, vos mencionaste ahí el manifiesto comunista y me parece un excelente texto para abordar el tema de los decoloniales, porque bueno, para el que lo haya leído se da cuenta de que el manifiesto comunista es un libro moderno, o sea, que defiende la tradición moderna, la tradición ilustrada, la tradición universalista, bueno, también la globalización en cierto sentido, y justamente son varios de los enemigos, ¿no? de la teoría decolonial, o sea, la teoría decolonial y el marxismo, entendido como el marxismo clásico de Marx, son totalmente incompatibles. Y en este aspecto, ¿no? De que, bueno, la idea de que Marx defiende ideas universalistas y modernas, yo noto justamente en la teoría colonial, y esto lo noté antes de incluso de leer tu texto, sino leyendo ya los autores de primera mano en la facultad, noto claramente una tendencia antimoderna que viene de la tradición del romanticismo. Eso, cuando leí que lo expresaba, estuve completamente de acuerdo y también de alguna forma lo expresó Juan José Sebrelli en Tercer Mundo, Mito Burgués y la seguida de la modernidad, cómo estas tendientes irracionalistas del romanticismo se vienen reciclando en el posmodernismo y en filosofías irracionales contemporáneas, dentro de las cuales está la teoría decolonial, ¿no? Pero lo que noté fue como básicamente, dentro del decolonialismo, un revival de un nacionalismo bastante, no sé cómo decirlo con otra palabra, me sale un nacionalismo cabeza, ¿no? Como este nacionalismo de los conservadores que creen que dentro del nacionalismo es posible, por ejemplo, un hermetismo cultural. Esta idea de despreciar como los valores de Europa o todo el conocimiento de Europa, o despreciar Europa, tratar de producir este llamado pensamiento nacional, que es un concepto totalmente incomprensible, no entiendo cómo se puede hablar de pensamiento nacional sin caer, por ejemplo, en el nacionalismo más radical, ¿no? ¿Notás como que la teoría colonial viene a reciclar de alguna forma el nacionalismo? Que vale aclarar que el nacionalismo es un invento europeo, como bien, bueno, mostró Hoffman, como muchos otros historiadores. Sí, o sea, a ver, el nacionalismo, en el sentido moderno de la palabra, surge en Europa. Eso no lo convierte necesariamente en un invento europeo como si fuera intrínsecamente europeo, ¿no? O sea, es Claro. como, no sé, como el jean, ¿no es cierto? El pantalón. Bueno, lo inventaron en Estados Unidos. Ahora, eso no significa que
sea inherentemente estadounidense, qué sé yo, el yin lo puede usar cualquiera y inclusive darle otro significado, ¿no? O sea, los componentes culturales tienen un origen, pero no una pertenencia intrínseca, ¿no? Cuando uno habla, qué sé yo, no sé, de literatura china, estás hablando de la literatura que se hace en China, que puede ser muy distinta a la de ahora, de la de hace 100 años atrás. No es que hay una literatura que sea intrínsecamente china y que solo se podría hacer en China, ¿no es cierto? Bueno, pero Porque yo básicamente creo que eso no existe. esa idea justamente es la que proponen los decoloniales cuando hablan del pensamiento nacional, ¿no? Como esta idea de meter dentro de bloques nacionales ideas o pensamientos, que es básicamente, bueno, una idea de la tradición nacionalista, ¿no? Como el pensar alemán, ¿no? De los Sí, románticos alemanes. yo creo que ellos tienen una tendencia, más marcada en algunos autores, menos marcada en otros, hacia cierto esencialismo, ¿no? Que algunos se dan cuenta de eso y entonces dicen que no, pero terminan cayendo en el esencialismo. Eso es muy claro en Grofogel, ¿no es cierto? Eh, pero con respecto al nacionalismo, yo creo que ellos no son del todo homogéneos en eso, ¿no? Hay algunos que encajan más, o hay algunos nacionalistas que pueden tomar cosas de los decoloniales, pero buena parte del pensamiento decolonial más bien es subnacionalista, ¿no? Porque cuestiona a los estados nacionales, por ejemplo, en nombre de estados plurinacionales. Bueno, ellos también suelen creer que lo de lo plurinacional es un invento latinoamericano, pero no lo es, porque No, hubo no. estados plurinacionales en el pasado, en Europa, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo echo en falta eh, el poco rigor que tienen, ¿no? Yo soy partidario en términos generales, ¿no es cierto? Yo creo que como soy internacionalista, creo que la nación y los estados nacionales son un problema más que una solución, pero es un problema difícil de resolver, ¿no? Entonces, pensar en estados plurinacionales, que es una vieja idea que en la tradición marxista estaba desde Bauer en 1903, ¿no? Cuando Bauer piensa el marxismo, la socialdemocracia y el problema de las nacionalidades, él se da cuenta que el nacionalismo era una fuerza muy fuerte, que además era una fuerza que podía dividir a la clase trabajadora en su lucha contra la clase capitalista, y que ese era un problema que había que abordar, y él piensa que a largo plazo, ¿no? Después puede ser que tácticamente, en un lugar determinado, bueno, puede haber muchas diferencias, pero a largo plazo, lo que hay que hacer con las naciones para acabar con las guerras nacionales es algo muy parecido a lo que se pensó y se hizo y todavía no se consumó del todo con la religión. ¿Cuál fue la solución más sensata para acabar con las guerras de religión? Separar religión de Estado, ¿no? Y que todos los estados reconozcan la libertad de culto de sus ciudadanos. Y Bauer decía, hay que hacer lo mismo con la religión. Los estados tienen que ser, perdón, con la nación, los estados tienen que ser de estados de ciudadanos, de la gente que los habita, con plenos derechos nacionales en términos lingüísticos y culturales, cualquiera sea la nación a la que se pertenezca. Porque decía Bauer, si nosotros pensamos que un estado puede contener únicamente a una nación, nos expone o bien a un genocidio para crearlo, hay que expulsar a los que no pertenecen a esa nación, era un genocidio con el paso del tiempo porque la gente tiene la mala costumbre de mudarse de lugar, migrar. Y entonces, para solucionar esto, los estados tienen que ser de ciudadanos, ¿sí? Y todos tienen que comprometerse a respetar distintos derechos nacionales en términos lingüísticos, en términos culturales, no se te obligue a hablar un idioma a la fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de los estados plurinacionales, por supuesto que no es un invento decolonial, por supuesto que estaba en la tradición marxista. Claro, la tradición marxista estaba más asociada al derecho a la autodeterminación, que Bauer, pensando en Lenin, decía, Lenin tiene razón tácticamente, ¿no? En la coyuntura en la que él escribe, hay que reconocer los derechos a la autodeterminación, pero es una solución táctica, es lo conveniente en este momento, no es la solución a largo plazo. La solución a largo plazo es otra, decía Bauer. Eso podía estar olvidado o poco presente en la tradición marxista, pero no es que estaba ausente. Y cuando alguien se preocupa seriamente por los estados plurinacionales, bueno, pues yo no puedo olvidarme del caso de Yugoslavia, que hasta los 90
era el paradigma del Estado plurinacional y funcionaba, y de repente se fue todo al demonio y terminó en limpieza étnica y una carnicería y una guerra espantosa. Entonces, estos son problemas complejos sobre los que no podemos tener miradas simplistas, y a mí lo que me pasa cuando lo leo a los decoloniales es que sus miradas son inequívocamente simplistas y omiten, ¿no?, todas las experiencias históricas que nos permitirían pensar eh, rigurosamente estos problemas. Digo, yo insisto, yo hasta me he pronunciado públicamente por un Estado plurinacional, pero no como vidrio. O sea, los estados plurinacionales pueden ser una fuente de problemas, al igual que los estados nacionales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista intelectual, lo que tenemos, quienes se nos paga, ¿no es cierto? En nuestro caso, yo soy docente universitario. A mí la sociedad me paga, ¿para qué? Para enseñar y para investigar y para pensar. Tengo la obligación de hacerlo bien. Y hacerlo bien no es machacar y machacar con las conclusiones que a mí me simpatizan, sino pensar los problemas con todo su rigor. Hecho eso, yo puedo defender la línea que más me agrada o con la que más simpatizo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como marxista no puedo decir, bueno, la Unión Soviética estaba todo perfecto. No, la Unión Soviética fue un desastre. ¿Sí? Entonces, tengo que reconocer que es un desastre y después tratar de entender por qué lo fue, qué pudo haberse distinto, cómo podrían ser las cosas en el futuro, pero no puedo negar los datos de la realidad, no puedo ignorarlos. En la opción decolonial, yo lo que veo que es una curiosa ignorancia de quienes no tienen el derecho a la ignorancia, porque un académico no tiene el derecho a la ignorancia. Yo eso se lo puedo permitir, ¿no es cierto?, no sé, a la gente de a pie. Un albañil no tiene la obligación de conocer los textos eruditos. Su trabajo es otro, ¿no? Entonces, si los conoce mejor y lo festejaremos, pero no está obligado. Ahora, un intelectual, un académico, un docente universitario, un investigador profesional, tiene la obligación del rigor y tiene la obligación de la erudición. No es un lujo permitible. Y ahí es donde a mí lo que me parece es que la opción decolonial hace aguas por todos lados. Claro, yo Y creo que sus, contrarresta sus océanos de ignorancia con una proliferación interminable de textos que se reiteran y palabras que se crean todo el tiempo, ¿no? O sea, bueno, sí, sí, yo eso a es veces tremendo. pienso, ¿no? Uno lee a Eso es los muy, decoloniales, muy típico todo, igual de toda la tradición posmodernista, igual, ¿eh? Si uno lea a Deleuze, por ejemplo, Deleuze básicamente lo decía explícitamente que la filosofía era inventar conceptos. Esto me parece la peor definición y lo peor que puede hacer un filósofo. O sea, un filósofo no tiene que crear conceptos porque sí, están inventando jerga, terminología, como si fuera un slang. Un filósofo tiene que tratar claro, de resolver problemas filosóficos y en los teóricos decoloniales pasa mucho esto, te inventan calculabilidad, por ejemplo, que mencionó Facundo, que es un concepto que aparece en Kuch también, que no termina, o sea, termina siendo totalmente inútil porque ya o no definen nada o hay otros conceptos que ya existen y definen mejor y de forma más precisa lo que están tratando de definir. Entonces, creen que es un acto intelectual valioso por sí mismo inventar conceptos cuando muchas veces son conceptos que por ahí lo usan en un solo texto y después todo el mundo se olvida. O sirve para claro, hacer y a trabajos de la ver, universidad. por supuesto que sería muy interesante decir, bueno, que el pensamiento científico o la filosofía es crear conceptos. El problema es qué es crear conceptos. Tirar una palabra nueva no es crear un concepto. Un concepto es una cosa mucho más compleja que una palabra nueva. Entonces, ellos lo que hacen es tirar palabras nuevas, ¿no? A mí Sí, se me pueden ocurrir neologismos. docenas. Claro, vos querés que yo te invente neologismo, pero te tiro cada rato. No pasa nada, ¿no es cierto? Es muy fácil hacerlo. Ahora, eso no tiene ningún valor intelectual. Entonces, si ellos construyeran conceptos nuevos, bueno, el concepto podría ser mejor o peor, pero eso amerita una discusión intelectual. Ahora, no, ellos simplemente echan palabras a rodar. Y eso no tiene ninguna riqueza intelectual, pero sí tiene un gran atractivo político y sobre todo emocional, ¿no es cierto? Bueno, tiene que ver con las tendencias a la corrección política, ¿no es cierto?, del mundo en que vivimos, que después facilita, digamos, la tarea, por ejemplo, a corrientes de derecha, ¿no es cierto? Porque La cuando uno dice en polarización. nombre de... Claro, pero por ejemplo, no sé, para meternos así en aguas borrascosas, eh, pasó a ser políticamente correcto, ¿no es cierto?, decir que, no sé, mujer es quien se siente mujer.
Bueno, eso es entronizar un subjetivismo ramplón, ¿no es cierto? Como que la realidad es simplemente mi creencia, y arrasar, digamos, el conocimiento biológico, ¿no es cierto? No, hay una diferencia biológica, somos una especie sexuada, ¿sí? Ahora, por corrección política, pasaba a ser, bueno, ya nadie sabía qué demonios era una mujer. Bueno, claro, la derecha se hace un dulce con eso, y entonces es muy fácil discutir y contrarrestar esos argumentos con intencionalidades que pueden ser jodidas, ¿no? Porque puede ser con la intencionalidad de discriminar a la gente con disforia de género, o a la población trans, o a los homosexuales, o lo que sea. Pero el tema es cuando vos, para defender una causa justa, o por lo menos una causa quizá parcialmente justa, te parás en lugares que son empírica e intelectualmente insostenibles, ¿no es cierto? Claro. Y eso es lo que está pasando con muchas corrientes posmodernas, ¿no? Eso les facilita el trabajo a la crítica de derecha, eh, y ahí, bueno, yo soy una persona de izquierda que a veces en los últimos años, esto es una cosa que va pasando, tengo más afinidad con muchos pensadores rigurosos de derecha, de la tradición ilustrada, que con muchos pensadores con los que por ahí tengo acuerdos más políticos o ideológicos inmediatos, pero que no tengo acuerdos intelectuales profundos, ¿no? Entonces, no sé, si vos me ponés en la balanza a un Miñolo y a un Popper, pero yo digo, Popper toda la vida, ¿sí? Porque yo de Popper tengo mucho que aprender, ¿no? ¿Y Y cómo muchas hacemos cosas ahí con valiosas. el, cómo haríamos ahí con el concepto de transmodernidad de Grossfogel, que en realidad es de Dussel, pero bueno, que lo toman y lo comparten, hay que ver cuánto, ¿no? En términos empíricos en su obra, que sería tomar o sea, estos saberes otros, que no serían de la hegemonía occidental, con todos los problemas semánticos que estuvimos hablando, pero bueno, sería como tomar estos saberes y no ignorar a la ciencia y al fin y al cabo tomarlos. ¿Crees que hay una contradicción y que nunca se da justamente esta transmodernidad que proponen tanto Duce como Mignolo? Y yo no lo veo mucho en la práctica por lo que te decía. Ellos nunca estudian con minuciosidad a esos pensamientos otros, pero tampoco estudian con minuciosidad a Kant o a Descartes. Toman un espantapájaro de Descartes, entonces dicen Descartes y lo despachan en un plumazo, ¿no es cierto? Pero con respecto al pensamiento de la transmodernidad, iría más atrás. Por ejemplo, volviendo a la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt, o algunos de sus pensadores, introdujeron la idea de que el marxismo sería algo así como un discurso, una teoría crítica de la modernidad. Si vos lees a Marx, Marx casi nunca habla de modernidad. Marx lo que analiza es el capitalismo, ¿no? Y él cree que lo que configura el mundo contemporáneo no es el desarrollo intelectual de ideas, sino cierto desarrollo económico, que se articula de manera compleja, pero asimétrica, con el cuerpo de las ideas. Entonces, el mundo que vivimos es un mundo capitalista, más que moderno. Ellos plantean que es un mundo moderno, soslayan el capitalismo aparece en notas al pie o como una especie de telón de fondo. Creo que esto es una tendencia también presente ya de los decoloniales, uno puede encontrar estas ideas o este horizonte en autoras muy importantes y muy interesantes como Nancy Fraser, ¿no? Se habla de capitalismo, se critica el capitalismo, pero no se define muy bien qué es el capitalismo, ni se comprende específicamente cómo funciona en general y cómo está funcionando en la actualidad, ¿no? Entonces, el capitalismo deviene como el nombre de todos los males, ¿no? Como en la Edad Media se hablaba del diablo, ¿no? Nadie sabía lo que era el diablo, pero todo lo que estaba era diabólico, es el diablo. Yo creo que necesitamos volver a un pensamiento más riguroso, ¿no? Y entender por qué es el capitalismo el que genera los principales males no todos, ¿no? Pero sí los principales males de nuestro mundo. Eso obliga a cierto rigor conceptual, cierto conocimiento histórico, eh, pero yo, con respecto a lo de modernidad y transmodernidad, yo me correría porque esa es discutir en los términos que no son los que yo creo que son los centrales. Lo central del mundo nuestro no es que sea un mundo moderno, sino que es un mundo capitalista. ¿Sí? Y es más, dándole vuelta a eso, el capitalismo actual
tiene una serie de características que comparten una base común con el capitalismo de toda la vida, pero que tiene ciertas características específicas que no estaban, por ejemplo, en el siglo XIX, que hacen que las concepciones postmodernas, como decía Jameson, sean la lógica cultural del capitalismo tardío, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno piensa la fragmentación, ¿no? Bueno, la noción de colonial es como que muchas cosas llega tarde a las discusiones y entonces no se, es como que se alinea con lo que ellos creen que son sus enemigos, pero en vez de estar en la vereda de enfrente, están a la par. Pensar que el discurso de las corporaciones capitalistas es homogeneizador y universalista es no entender lo que está haciendo el capitalismo en la actualidad. El discurso del capital es fragmentador y particularista, ¿no? El capitalismo fue universalista en el siglo XIX, en parte del siglo XX, en parte, y no homogéneamente. Pero ahora el discurso hegemónico de las corporaciones capitalistas es particularizador. No, o sea, estamos viendo un fenómeno muy curioso. Es una gran homogeneización económica e inclusive cultural, porque en la India se ven las películas de Netflix, ¿no? A decirlo así un poco burdamente, pero esa homogeneización sustancial viene acompañada en el campo de las ideologías, en el campo de las representaciones, por una exorbitancia, una exacerbación de los particularismos y las diferencias, ¿no? Cada vez somos más iguales, ¿sí? Pero cada vez se realzan más las diferencias. Eso es una clara operación ideológica del mundo contemporáneo. Entonces, en la actualidad, ver críticamente lo que está pasando no es reivindicar acríticamente las diferencias, sino ver que el que está generando diferencias ideológicas y diferencias subjetivas es el capital y lo hace al mismo tiempo que genera una gran homogeneización económica y social. Vos te vas a cualquier ciudad del mundo y vas a encontrar villas miseria increíblemente parecidas. Vas a encontrar vehículos increíblemente parecidos, construcciones increíblemente parecidas, telenovelas increíblemente parecidas, computadoras increíblemente parecidas. El mundo es más homogéneo que nunca. Y Y mientras el esto mundo es no más es, homogéneo que nunca, prolifera el discurso de la diversidad. y esto no es similar al concepto de epistemicidio de Grossfogel en el sentido de aniquilar los saberes, por ejemplo, él dice indígenas y africanos, ¿no? A partir de la conquista de América y, por supuesto, del reparto de África. Entonces, ¿no sería como una cuestión así? O sea, que también como que se homogeneiza a partir de ese epistemicidio en términos grossfogelianos, por decirlo de alguna manera. Sí, pero eso es dudoso, porque en realidad lo que hace el capital, eh, a ver, todo lo convierte en negocio. Entonces no hay ningún problema en que vos des un curso y cobres por él, ¿no es cierto? No sé, de filosofía hindú. Eso está perfecto. O sea, ¿dónde se homogeneiza todo? Todo se convierte en una mercancía. El capital lo que hace es mercantil, no es que expulsa o combate a otras concepciones intelectuales. Las convierte a todas en una mercancía. ¿Sí? Vos ves, no sé, un predicador evangélico. Es un mercader de una idea. El capital no tiene ningún problema con eso. Por eso es que el tema acá es, para que vos te des una idea, hace unos años yo era candidato a decano de mi facultad y una de las propuestas nuestras era acabar con los cursos de posgrado pagos, ¿no? Porque la universidad pública argentina cada vez es menos pública. Lo que más crece en los últimos años son los posgrados y los posgrados son todos pagos o en la Claro, claro, o inmensa. sea, eso hay que aclararlo, Bueno, ningún posgrado es gratuito, o sea, es así. puede haber uno o dos que queden, pero la inmensa mayoría son pagos. Yo, partidario de desmercantilizar, ¿no es cierto?, la educación superior, incluyendo los posgrados. Entonces, bueno, no habíamos ganado, pero nos había ido bastante bien en las elecciones, entonces un compañero de otra facultad me felicita y me cuenta, así como al pasar, me dice, estuve hace unos meses en Portugal eh, y estuve con Sousa Santos, ¿sí? Y me A dice, ese sí que todo lo pago, leí en ¿eh? la Ahí facultad. se paga por todo.
Claro, entonces, ¿me entendés? Sousa Santos y tantos otros tienen discursos que parecen ser muy críticos, pero reproducen la lógica de la mercantilización del conocimiento. Entonces, ellos hacen como una pantomima, ¿no es cierto?, de somos muy críticos, qué sé yo, pero reproducen los cursos pagos, reproducen las lógicas de las jerarquías académicas. Es decir, para mí, critican a lo que ellos llaman pensamiento occidental, allí donde menos es criticable. Si algo no podés criticar a la ciencia es su solidez epistemológica, ¿sí? Lo que podés criticar de la ciencia son sus implicaciones ideológicas, o sus usos políticos, o su colocarse al servicio de la producción de armas, o de venenos, o de la acumulación de capitales. Pero no los protocolos epistemológicos. Eso es lo mejor que tiene. O si se puede criticar, por supuesto, pero eso es lo más sólido que tiene. Bueno, ellos critican eso, que es lo más sólido, y al mismo tiempo reproducen o no critican lo que es menos sólido, ¿no? Bueno, Ariel, Yo, ahí yo quiero dar un ejemplo muy, muy interesante de lo que estás diciendo, ¿no? De cómo el posmodernismo, con esta crítica superficial, ¿no? A la ciencia, termina reforzando cuestiones conservadoras. Hace relativamente poco salió un estudio de Johansson, que es un investigador muy centrado en la pseudociencia, que mostraba cómo los pioneros en el negacionismo del cambio climático antropogénico, como ahora es Javier Milei, ¿no? Los primeros que empezaron a divulgar esta idea de que el calentamiento global no existe, que está promovida por el lobby de la quema de combustibles fósiles, utilizaban en sus argumentaciones y se retroalimentaban justamente a relativistas epistémicos, ¿no? O sea, los relativistas epistémicos citaban a los negacionistas del cambio climático, y los negacionistas del cambio climático que vienen, como dije, de lobbies conservadores financiados por petroleras, citaban a los relativistas epistémicos. Entonces ahí se daba como una retroalimentación entre lo peor del capitalismo y lo peor de las ideas conservadoras con el relativismo epistemológico. claro, 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 que no tienen ningún problema en casarse. Yo pongo otro ejemplo. Durante la pandemia de COVID-19, ¿no? He escrito 2 libros sobre ese tema, 2 libros largos, no solo con otros compañeros de otros países, pero he estudiado muchísimo, muchísimo el tema porque todo me pareció muy raro desde el comienzo. Pero ahí se dio un curiosísimo maridaje. Hubo un abordaje biologicista, cientificista, ¿no es cierto?, de un problema de un virus circulatorio, ¿no?, que encajó muy bien, por ejemplo, con los pensadores posmodernos. Todos los pensadores posmodernos, yo quedé azorado cuando los escuchaba, ¿no? Todos los que nos decían que la ciencia era un discurso como cualquier otro, que la ciencia es el discurso del poder, que no hay ninguna diferencia entre ciencia y religión, que todo es una construcción discursiva, lingüística, cultural, etcétera, de repente sintieron miedo y cayeron en el biologicismo más extremo, ¿no es cierto? Y aceptaron encierros, pases sanitarios, vacunaciones compulsivas. Todos los que habían hablado del biopoder de Foucault, ¿sí?, de repente se olvidaron del concepto de biopoder, ¿no? Y yo, que era un ilustrado de toda la vida, que siempre miré con cierto recelo a Foucault, digo, che, pero lo que estamos viendo es el biopoder de Foucault a la enésima potencia, y ustedes no dicen nada críticamente. Ustedes que decían que la ciencia era una serie de patrañas y discursos de los poderosos, etcétera, ahora creen ciegamente en la ciencia. Y yo, que siempre defendí la ciencia, digo, che, a mí los datos científicos no me cuadran con el discurso público sobre esto, ¿sí? Los discursos que proliferan no encajan con los datos que yo voy siguiendo científicamente. ¿Sí? Y no encajaron nunca, y cada vez encajan menos, ¿no es cierto? Si quieren, podemos hacer un programa sobre esto. Entonces, perfectamente es compatible el cientificismo con el irracionalismo. Pero esto tampoco es nuevo. Me acuerdo cuando se hablaba de la alianza impía entre los positivistas y los irracionalistas, ¿no?, que la hubo, porque hubo corrientes positivistas que se acercaron mucho al irracionalismo, no todas, ¿no? Por eso que ahí hay que hacer distinciones, matices, ¿no? Que claro, que no los podés hacer cuando vos decís el positivismo es todo lo mismo, ¿no? Yo siempre digo, bueno, uno de los grandes positivistas del siglo XIX, nunca me acuerdo su nombre, en una conferencia de 1873,
cierra la conferencia de un congreso científico de los más importantes de aquella época diciendo: ignoramos e ignoraremos, ¿no? Esa omnipotencia cientificista, donde de algunos positivistas que creían que la ciencia tenía respuesta para todo y todo lo iba a resolver, bueno, no lo tenían algunos positivistas de 1870 y tantos, ¿no? Entonces, cuando Creo que yo no te escucho estarás gente refiriendo que dice, a Comte, a Auguste Comte. no, 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 es un francés, pero no es Comte. Ah, porque Comte decía, por ejemplo, que nunca se iba a saber la Eh, composición de las estrellas, por eso me hizo acordar. Y después, y al mismo tiempo que él decía que nunca se iba a saber la composición de las estrellas, ya había científicos que la estaban estudiando. no, esto es algo más en general diciendo el conocimiento humano es finito, ¿sí? Mm. Ignoramos e ignoraremos, pero no podemos saber qué es lo que ignoraremos, ¿no? Hay muchas cosas que las ignoramos por ahora, pero no nos creamos tan omnipotentes de que lo vamos a saber todo, ¿no? Entonces, en el positivismo hay de todo, ¿no es cierto? Pero se convirtió en una mala palabra no solo el positivismo, sino también el neopositivismo, ¿no? Que son esas cosas que, Y igual, justamente que bueno, a decís mí me dan eso, ganas de tirarme de los... el neopositivismo es la escuela menos leída de la filosofía. Yo no leí un solo de Colonial que cita a Morris Lich o a ningún neopositivista, ni a la escuela de Viena, ni a la escuela de Berlín, ni nada. O sea, o a No, Mach, y o a ningún cuando... referente de ninguno de esos autores. Parece que nadie los leyó. De hecho, ni siquiera No, citas a sí, Comte o a ningún positivista de ninguna época. El positivismo es un ente no, totalmente abstracto, como vos decías, de los indígenas. exactamente. Y de hecho, no solo que no los han leído, sino que cuando vos hablas con ellos caracterizan de manera totalmente errada al positivismo, incluso en términos políticos, ¿no? Para ellos el positivismo es una corriente de derecha, es como la derecha Sí, es absurdo. epistemológica. Cuando la En mayoría realidad, de los todos neopositivistas eran eran, socialistas. casi todos eran de izquierda, algunos como Ñora, de izquierda revolucionaria. Eso de que eran autoritarios es un mito, Totalmente. la idea de círculo habla de cosas. Vos no podías decir una pavada y te dijera: no, está todo bien, total, acá se puede decir cualquier cosa. Si vos decías alguien cosas, dices: no, esto no tiene sentido por por tal y cual razón. O a veces se les reprocha que ellos querían eliminar eh, los términos que no pudieran ser precisados, ¿no es cierto? Entonces los eliminaban como metafísica. Sí, pero guarda, ¿los eliminaban de qué? Nioral, por ejemplo, decía: la ciencia no agota todo. Entonces, claro, cierta fraseología, por ejemplo, sobre Dios, infalsable, no tiene sentido científico, pero sí tiene sentido filosófico. Y la filosofía inclusive se puede analizar de manera usando la razón. Entonces, no, es como que se dice simplemente: estos decían que estas cosas no tienen sentido. No tienen un sentido determinado, pueden tener otros. O Claro, sea, ahí todos Ariel los matices me hiciste acordar, que los por ejemplo, neopositivistas Carnap, hacían, ¿no? ellos los arrasan. Claro, claro, me hiciste acordar esto, tipo Carnap, que decía, bueno, que las frases de Heidegger no tenían sentido riguroso, que eran extremadamente vagas, y justamente acá es interesante porque yo hice materias que eran plenamente decoloniales, ¿no? Y ahí se hablaba mal del positivismo, o sea, como nunca se leyó ningún texto positivista, pero se hablaba todo el tiempo mal del positivismo porque eran capitalistas, porque el positivismo era como algo facho, algo de derecha, y sin embargo leíamos a Heidegger, que era un autor explícitamente y fanáticamente nazi. Es decir, el ad hominem, ¿no? De criticar al positivismo, pues no, porque es de derecha, es algo conservador, y después te estás poniendo a leer a un autor que era básicamente organizador de quema de libros en el nazismo. Es como una contradicción muy evidente que no sé cómo la resuelven. No, yo creo que como la mayoría de las contradicciones no las resuelven, o en todo caso las resuelven con una argucia muy simple. Ellos en realidad no valoran la consistencia lógica del pensamiento, ¿no? Cuando vos no valorás la consistencia lógica del pensamiento, bueno, se puede decir A y todo lo contrario y no pasa nada, ¿sí? Que Esto, ahí hay una intervención, es básicamente la definición de dogmatismo. O sea, si ya de por sí rechazás la lógica, rechazás la crítica y estás abrazando el dogmatismo. sí, y ellos a eso dirían que la lógica es pensamiento eurocentrado, qué sé yo, pero eso es falso por varias razones. Una razón es que sistemas lógicos muy formalizados se desarrollaron en China y en la India con bastante independencia de Europa y antes que en Europa. Pero además, eh,
un principio mínimo de no contradicción, esto lo demuestra muy bien un filósofo mexicano que es León Olivé, está presente en todas las culturas humanas. O sea, la lógica lo que hace es, al igual que la ciencia, ¿no? La ciencia no es un abismo separado del pensamiento de la vida cotidiana. La ciencia se desarrolla a partir de la vida cotidiana. O sea, lo que hace es sistematizar, precisar, hacer más rigurosos operaciones intelectuales que las personas ya aplicamos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana aplicamos la lógica. Quizá no estemos formalizando axiomas lógicos o no estemos pensando sistemáticamente, pero cierta lógica elemental cualquier persona de cualquier cultura la tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, un principio débil de no contradicción, dice Olivé, está presente en toda la cultura, porque si no lo estuviera, esa cultura no podría sobrevivir, ¿no? Si cualquier enunciado gramaticalmente posible de formular en un idioma fuera aceptado como válido, bueno, nada tendría sentido, ¿no? Entonces, y la gente logra dar sentido, entonces no todo parece creíble, posible, atable, verdadero, etc. Todas las culturas tienen una idea de lo que es verdadero y lo que es falso, como tienen una idea del bien y del mal. eh, claro, Ahí, pueden Ariel, te conseguir agrego lo algo que unos más. Incluso consideran. esto excede a los humanos. El caso de moralidad, por ejemplo, se encontró en otros primates, como investigó Franz de Waal, y cuestiones de ciertas capacidades de razonamiento, incluso razonamientos de tipo aristotélico, también se encontró en otras especies de animales, como lobos marinos, en investigaciones muy, muy interesantes, Ujú. que mostraban que, por ejemplo, pueden identificar hacer razonamientos relativamente complejos, es una cuestión que ya excede a la cultura, a la humanidad, digamos, y es algo que se puede encontrar incluso en otras especies, porque como vos decís, es una Claro, condición para la supervivencia. porque claro, la inteligencia no es un atributo exclusivo de la humanidad. Claro, la humanidad posiblemente lo tenga más desarrollado que otras especies, Sí, sí, sí. pero no son saltos mortales, ¿no es cierto? Eh, como la ciencia no es un salto mortal, no es que pasamos a una cosa, no, no. Lo cual no quiere decir que no haya cambio. Claro, el pensamiento científico de la actualidad no es lo mismo que hace 10 siglos atrás, ¿sí? Pero, claro, cuando uno ve lo que es el pensamiento científico, uno no puede no encontrar puntos de contacto con el tipo de actividades intelectuales que desarrollaba un Aristóteles o un Ibn Khaldun, ¿sí? Pero también vos podés encontrar a la par de Aristóteles y a la par de Ibn Khaldun pensamientos religiosos ultra dogmáticos, ¿sí? O sea, al igual que ahora, ¿no es cierto? O sea, vos podés encontrar científicos rigurosos, cautelosos, mesurados, e ideólogos, ¿no es cierto?, que defienden verdades reveladas, ¿no? O sea, en cierto sentido es como que la lucha por la razón es una lucha, te diría que eterna, ¿no? Como interminable. Inclusive eh, quienes amamos la razón, perfectamente podemos caer en ideas tendencialmente irracionalistas, aunque no. Entonces es como la lucha por la libertad, ¿no? Es una lucha permanente, salvo que uno piense en una libertad metafísica, ¿no? Pero la libertad humana, bueno, nunca es absoluta, siempre es relativa, acotada, específica y siempre amenazada, ¿no? Entonces, quienes amamos de manera sistemática, y esa lucha puede ir cambiando. Lo mismo quienes amamos la igualdad, y lo mismo quienes amamos la razón, que yo creo que son los tres grandes bastiones del pensamiento ilustrado, ¿no? Por eso yo me reconozco ilustrado, ¿no? O sea, la igualdad, la libertad y la razón. Bueno, Eso no totalmente quiere de decir acuerdo. que uno desprecie la emoción, ¿no? Por supuesto que hay emoción, pero yo quisiera decidir de tomar decisiones políticas en base a emociones. Porque claro, muchas veces la gente valora las emociones porque piensa en emociones positivas, ¿no? Como, no sé, ahora que está tan de moda la empatía, pero el odio es emoción, la ira también es emoción. ¿Y vos cómo sabés si te vas a dejar, cuando se dice, ¿no es cierto? Dejate llevar emociones y tenés de que tus emociones vayan a ser las emociones positivas y no que tus emociones sean la ira, el odio, ¿sí? Inclusive, bueno, ahora que se habla muchos discursos de odio, es como una cosa paradójica, ¿no? Yo encuentro gente que ve los discursos de odio, pero los emana a la derecha, ¿no es cierto? Pero cuando los discursos de odio los emanan los que se consideran progres, no lo ven como discurso de odio, ¿no? Y yo encuentro, por ejemplo, mucha gente progresista tiene casi una especie de tirria visceral
a alguien de derecha. Y yo la verdad no tengo una tirria ante alguien de derecha. Es alguien cuyas ideas no comparto. Pero muchas personas de derecha, por ejemplo, muchos populares, ¿no es cierto?, de Milei, a mí no me parecen de ninguna manera gente despreciable, sino gente con la que hay que charlar y convencerla de otras cosas. Pero es difícil convencerla si yo parto de la premisa de que esa persona está condenado a la imbecilidad o a la maldad, ¿no es cierto? Wow, excelente, excelente reflexión. No sé, Facundo, si querés decir algo más, si no, creo que podemos ir cerrando. Tuvimos ya más de una hora, interesantísima la charla. La verdad, Ariel, Exacto. te Sí. agradezco muchísimo tu tiempo y tu erudición y bueno, comparto básicamente todo, todo lo que acabas de decir. Bueno, por mi parte, no, nada, nada para agregar, quiero decir. De nuevo, me pareció una charla, muy buena, Ariel, y bueno, fundamental para, bueno, o sea, ir contracorriente, porque es un granito de arena pequeño, contra materias y materias y materias en la facultad donde esto se va a seguir enseñando. Pero bueno, quizás algún alumno o, no sé, alumno, alumna, lo que sea, profesor, vea Encuentro, este video, claro, vea encuentro un este alivio video como yo y, cuando encontré tu paper. claro, y encuentre un alivio. Bueno, déjenme simplemente, pensando en esos alivios, hay dos textos que compilan. Uno de ellos incluyó este artículo mío que salió originalmente en Políticas de la Memoria, una versión más resumida, en una compilación de Enrique Lagarza Toledo, Ujú. mexicano, que se llama Crítica de la razón neocolonial. Ahí hay varios textos interesantes críticos de la opción de colonial. Y hay otro Excelente. de Pierre Gaussens y Gaia Macaram, que se llama Piel, Piel Blanca, Máscaras Negras, y es también una crítica, una compilación de textos críticos sobre la opción de colonial. Sumamente Perdón, ¿me interesante. repetís el Y primero? Así lo noto. Enrique de la Garza Toledo, Crítica de la razón neocolonial. Ese lo pueden descargar gratuitamente en Claxo. En la Excelente. página de Claxo lo van a encontrar. Muchísimas gracias, Y, Ariel. Ahí los anoté. y ya que hablamos bastante de los neopositivistas, hay un libro maravilloso, prácticamente desconocido, de George Reich, cuyo título, si no recuerdo mal, es Cómo la Guerra Fría alteró la epistemología o algo así. Eh, bueno, no recuerdo exactamente el título. Si no lo encuentran, me lo piden, les envío un PDF. Es un libro que, bueno, rompe con muchos mitos sobre la historia del positivismo lógico, de Carnap, de Ñora, de Schlick, todos ellos. Sí, el título es Un Cómo la libro Guerra maravilloso Fría. que Sí, no estoy bien seguro, pero es algo así no, no, como no, cómo la es Guerra Fría. transformó la filosofía de la ciencia, hacia las Ahí heladas está. laderas de la lógica. Es de Reich y sí, fue editado por la Universidad Nacional de Quilmes. ¿Me repetís, Facundo, el título? ¿Cómo la Guerra Fría? Sí. Transformó la filosofía de la ciencia. Excelente. Me anoté porque me Hermoso interesaron libro. todos los libros. Buenísimo. Muchísimas Bueno, gracias, chicos, Ariel. quedo a disposición de ustedes cuando quieran hablar o cualquier consulta que quieran hacer por mail, no hay ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias. Saludos, estamos hablando, Ariel. Un abrazo. Un Chao, Chao, nos chao. abrazo. vemos. Chau, chau. Chau.